un entorno tridimensional y que nuestra mente tiene literalmente incorporado cierto tipo de contenidos, de representaciones primordiales que tienen que ver con la forma en que nuestro cuerpo detecta los cambios que se producen en el mundo. Esto es interesante porque evita también creer que esa parte o asumir que estas representaciones iniciales o primarias tengan necesariamente un origen innato. No hay que plantearse el problema en términos de innatismo, y más bien en términos del desarrollo de nuestras estructuras corporales, de la epigénesis que hace posible que nuestro cuerpo tenga la estructura que tiene. Nadie dudaría que nuestro cuerpo es producto de nuestra herencia genética, pero también de la interacción con el ambiente, y si la mente es parte de nuestro cuerpo, inevitablemente tiene que ser así. Y esa mente nos ha preparado para detectar el mundo, percibir el mundo de una determinada manera, y nos cuesta enormemente salir fuera de nuestra sombra. Ahora ya sabemos cuál es la sombra que nuestro cuerpo produce en el mundo. Y la química intuitiva es parte de esa sombra. Vamos a ver un poco, dejando de lado otros elementos, vamos a ver un poco en qué consistirían algunos de los principios que constituyen las dimensiones básicas de nuestras teorías implícitas, en este caso en el ámbito de la química, pero también en otros ámbitos, y que las diferenciarían de la ciencia formal también, y que implicarían o que nos diseñarían, nos informarían de cuál es el recorrido, la trayectoria que debe de seguir el cambio desde el conocimiento intuitivo al conocimiento científico. Un primer rasgo que caracteriza nuestras teorías implícitas en todos los ámbitos es el del realismo ingenuo. Digamos que desde el punto de vista epistemológico nosotros tendemos a asumir que el mundo es tal como lo vemos. El mundo es tal como nuestro cuerpo nos informa que es. Tendemos a asumir, en contra de esta idea de Damasio, que nuestras representaciones no son la información que extraemos del mundo, son el mundo. Y que por lo tanto atribuimos al entorno las propiedades que nosotros detectamos en los objetos, nos atribuimos a los objetos. Pongo solamente dos o tres ejemplos que harán que esto se entienda fácilmente. Para nosotros, por ejemplo, el color es una propiedad de los objetos. Cuando sabemos muy bien que el color es la interacción de un sistema perceptivo, una determinada longitud de onda y un objeto, un objeto. Por lo tanto, ese intercambio energético nosotros intuitivamente no asumimos la idea de que estamos asistiendo a la interacción entre los sistemas, sino más bien atribuimos esa propiedad a un objeto. El concepto de calor que tienen los niños es conocido también, que consiste en atribuir el calor como una propiedad objetiva de ciertos objetos frente a otros. Ciertos objetos dan calor y otros objetos no. El concepto de peso también se entiende como una propiedad de los objetos, etcétera, etcétera. Es decir, en definitiva, desde el punto de vista epistemológico tendemos a construir un mundo basado en objetos con propiedades estables e independientes de nuestra acción cognitiva. Sin embargo, sabemos que la ciencia trabaja esencialmente con modelos. Los modelos que hace la ciencia no son objetos, son representaciones, son mapas de la realidad para intervenir y actuar en ella. Por lo tanto, cuando los alumnos estudian y aprenden la teoría cinético-molecular, estudian la existencia de las moléculas, de las partículas, de los átomos, tienden a entender que esas partículas, esas moléculas, esos átomos son parte de la realidad. Y en lugar de entenderlas como modelos, les atribuyen las propiedades que ellos perciben en la realidad, en la materia, en lo observable, las propiedades que no conocen. Como saben ustedes, esta es una de las ideas, uno de los problemas más extendidos de la física actual. Esta idea de los modelos, a mí, de que la ciencia se basa en modelos, a mí me gusta explicársela, en definitiva, la idea del constructivismo. Me gusta explicársela a mis alumnos con un texto de Borges que quiero compartir con ustedes, quizá ya lo conocen, pero como a mí me gusta mucho y además estamos donde estamos, pues no me puedo resistir a poner la mejor metáfora que he leído sobre la idea de que precisamente el conocimiento es siempre un modelo, un mapa y no es la realidad. En un texto titulado Del rigor en la ciencia, Borges dice: en aquel imperio el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad, y el mapa del imperio toda una provincia. Con el tiempo esos mapas desmesurados no satisficieron, y los colegios de cartógrafos levantaron un mapa del imperio
que tenía el tamaño del imperio y coincidía puntualmente con él. Menos adictas al estudio de la cartografía, las generaciones siguientes entendieron que ese dilatado mapa era inútil y no sin impiedad lo entregaron a las inclemencias del sol y de los inviernos. En los desiertos del oeste perduran despedazadas las ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Y lo que Borges nos dice claramente es que nunca el conocimiento va a ser un reflejo, una copia de la realidad. Es siempre un mapa. Y la idea de mapa además me gusta a mí especialmente porque un mapa es un plan de acción. En realidad un mapa sirve para hacer, para actuar, para moverse. Y de alguna manera los modelos son esos, son planes de acción, planes que guían nuestra acción en ámbitos concretos. Comprender que el conocimiento no es una parte de la realidad y por lo tanto el conocimiento científico no está en la realidad, sino es una forma de representarla, es parte de ese cambio representacional que yo quiero señalar, es decir, un cambio de naturaleza epistemológica. Hay un segundo tipo de cambio que han destacado autores como por ejemplo Nikichi, que es el cambio ontológico. La idea de que frente a la tendencia de nuestras representaciones intuitivas a percibir el mundo en términos de estados que no necesitan ser explicados, que damos por supuesto, recuerden ustedes, nuestras teorías científicas dan por supuesto que el mundo es como es, no es necesario explicar cómo, por qué es así, intuitivamente. La ciencia, sin embargo, va a entender el mundo en términos mucho más complejos, en términos no solamente, como vamos a ver luego, y esto lo voy a ilustrar bastante, espero, de procesos, sino también de sistemas. Yo voy a poner un ejemplo que no está tomado de la química, sino de la psicología intuitiva, que nos sirve un poco para entender también cómo en otros ámbitos, cuando nosotros como docentes interpretamos la conducta de los alumnos, estamos también recurriendo con frecuencia a nuestras teorías implícitas, en este caso de contenido psicológico, y que probablemente entender de otra manera los procesos de enseñanza y aprendizaje requiere también por nuestra parte un cambio conceptual, cambiar nuestras concepciones psicológicas. Este es un tema en el que nosotros venimos trabajando bastante. Por ejemplo, es bien sabido que la buena parte de los docentes, cuando utilizan su psicología intuitiva para interpretar la conducta de los alumnos, tienden a hacerlo en términos de estados. Los alumnos rinden poco, determinado alumno va a fracasar en las tareas porque no es inteligente. Si tú luego le preguntas al profesor qué es la inteligencia, o la profesora te dirá que no lo sabe, pues en la que no se distancia mucho del alumno que no sabe lo que es la energía, pero puede hacer, o no sabe lo que es la fuerza y sin embargo puede manejar en las situaciones, como hemos visto antes, puede manejar la física intuitiva o la química intuitiva. Cuando le preguntamos a un profesor por qué no aprende su alumno, también una profesora nos puede decir que es que el alumno no está motivado, que es un vago. Estos son estados. Lo que la psicología está mostrando es que eso que nosotros percibimos como estados en realidad la consecuencia, o hay que verlo dentro de un sistema dinámico, en principio en relación con otros procesos. Por ejemplo, es verdad que un alumno que aprende no está motivado, pero también es verdad que un alumno es verdad que un alumno que no está motivado no aprende, pero es más cierto aún que un alumno que no aprende no está motivado. Es decir, no es una relación en una sola dirección, no se trata solo de que la motivación determine el aprendizaje, sino el aprendizaje y la motivación. Y eso forma parte además de un sistema en el que tenemos que ver las interacciones entre los distintos componentes, para ver cómo esos componentes interactúan, para poder cambiar uno de ellos, tenemos que cambiar el sistema. A mí con frecuencia, asesorando a grupos de profesores, ¿no?, de ciencias y de otras áreas, me dicen, ¿qué puedo hacer para motivar a los alumnos? Bueno, vamos a ver cuáles son tus metas, el currículum que trabajas. No, claro, cambiando los contenidos, no, sin cambiar los contenidos. Se trata de motivar a los alumnos sin cambiar el sistema. No, sin cambiar el sistema no es posible motivar a los alumnos porque la motivación es parte de ese sistema. Y por todas las ciencias físicas, químicas, analizan lo que para nosotros son estados, las cosas son rojas, las cosas tienen calor o no, las cosas son pesadas o no, en términos de proceso y finalmente de sistema. Y además, esas relaciones, de ser unas relaciones de causalidad lineal simple, pasan a ser relaciones de causalidad compleja en términos de interacción y equilibrio. Entender los fenómenos físicos, químicos, biológicos en términos de interacción y equilibrio es una de las mayores dificultades que tienen los alumnos para lograr el cambio
representacional. Por tanto, ese cambio representacional, según yo lo estoy definiendo, tendría tres componentes. Tendría un componente epistemológico, un componente ontológico, un componente conceptual. Es decir, tendrían que cambiar, por un lado, la manera de percibir la relación entre el conocimiento y el mundo; en segundo lugar, el tipo de entidades desde las que interpretamos los fenómenos; y en tercer lugar, la complejidad de las estructuras conceptuales que utilizamos para interpretar esos fenómenos. Bien.